que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo el Cristo. En Jesús, perdón, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Amén. Aleluya. Simplemente quiero reflexionar con los hermanos, ¿por qué murió Jesús por nosotros? Y la respuesta es: Jesús murió por nuestra salvación eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no, mas tenga vida eterna. Jesús murió por nuestra salvación. ¿Hasta aquí estamos? A tal punto que el Señor nos va a llevar con Él. ¿Cuánto lo creen? Es San Juan 14, versículo 1. San Juan capítulo 14, versículo 1. Al versículo 3 el Señor ya decía: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está Jesús hoy? Así es, vosotros también estéis. Esa es la promesa del Señor, es que sus hijos puedan tener salvación eterna, un lugar en su corazón, un lugar en el cielo donde vive Dios, entre comillas, vive. Dios también nos dice a través de el profeta Juan el Bautista en el mismo libro de Juan 1:29, dice: aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Él vino a perdonar todos nuestros pecados. Jesús vino como un cordero para morir por nosotros. Y el Señor vino a salvarnos. Segundo lugar, ¿por qué Jesús murió por nosotros? Jesús murió por nosotros, por nuestra sanidad física. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 dice: ustedes ignoran que ustedes son templo del Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo, que el cuerpo fue creado no solo para los alimentos, sino para que la presencia de Dios habite. Y ese cuerpo tiene que ser cuidado. Debemos ser celosos. Y no me refiero solo a hacer dieta o a hacer ejercicio. Dicho de paso que no es pecado. Pero sí entender que el cuerpo fue para que la gloria de Dios viva en nosotros. Amén. Para que la presencia de Dios a través del Espíritu venga a vivir. ¿Por qué Jesús murió, pastor? ¿Por qué más? Tercero, Jesús murió para que seamos bendecidos. Hechos capítulo 3, vamos a leer el versículo 19. Y luego vamos a leer el versículo 25 y 26. Hermano, lo único que estoy haciendo aquí es inculcando fe en ustedes. Amén.
La fe, según Romanos 10:17, dice, viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Cuánto lo cree? Dice amén. Amén. Entonces nosotros podemos ver aquí, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que antes os fue anunciado. Pedro dice, arrepiéntanse para que venga un tiempo de refrigerio. La palabra refrigerio significa una de las tantas definiciones para que vengan tiempos específicos de bendición, tiempos de cambio, tiempos donde la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Yo decía hoy por la mañana en nuestro culto a la iglesia, a mí me encanta cuando yo leo allí en el libro de Génesis que la Biblia expresa diciendo, y Enoc caminaba con Dios. Desde la perspectiva de Dios y de los principios de Dios, Dios nunca va a ir atrás y yo adelante. La Biblia dice, y Enoc andaba con Dios. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer, ¿quién anda adelante y quién anda atrás? ¿Es el Espíritu de Dios o somos nosotros queriendo guiar al Espíritu Santo? Y aquí la Biblia, también en el versículo 25, 26, fíjense lo que dice, queridos hermanos. Con esto quiero decir que Dios no es solamente un Dios que hace lo imposible de bendecir el alma, nuestra vida, espiritualmente hablando, que ningún médico ni la ciencia puede hacer algo por nuestras vidas. Lo que estoy diciendo es que Dios es un Dios que cuida de nuestra alma, sí, nuestra alma es inmaterial, pero tenemos un cuerpo. Y fíjese lo que Dios le decía, arrepentíos para que vuestros pecados sean perdonados, para que vengan tiempos de refrigerio. Y en el versículo 25, 26 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Escuchen esto, el versículo 26, yo no sé si usted alguna vez leyó, pero yo se lo voy a leer para ustedes. Versículo 26, a vosotros primeramente, diga conmigo, primeramente. Decirle, los judíos, está hablando de los judíos, a ustedes, dijo Pedro, primeramente Dios lo envió. Y ustedes son hijos de los profetas. En tu simiente será bendita toda la familia de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Decirle que está a tu lado, querés victoria, querés bendición, querés puerta abierta. Decirle con toda ética y respeto, decirle, tienes que arrepentirte, tienes que abandonar el pecado, tienes que abandonar la perversidad. Andra siandro cotro prosi, andra que traprasia. Usted fue llamado por Dios para ser salvo, perdonado. Usted fue salvo por Dios para ser bendecido. Cuarto, y acá cierro. Jesús murió y resucitó para que podamos recibir el mayor milagro de todo, la promesa del Padre de enviar a la persona del Espíritu Santo sobre nosotros los creyentes. La religión te esconde al Espíritu Santo. No te esconde la Biblia, pero te esconde la persona del Espíritu Santo. Muchas religiones dicen así, no, solo tenemos que ser sociables. Solo tenemos que ser éticos. Porque les parece como cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, les parece locura. Y muchos decían burlándose, hey, tengan un poco más de ética. Y como ya decía el profeta, y con esto no quiero decir que mi Dios es un Dios de desorden.
Al contrario, Él es perfecto. Pero como decía el profeta, Señor, ¿quién se va a sostener delante de tu presencia? Y el profeta dice, ni los sacerdotes quedaban en pie. ¿Cómo es que vamos a quedar en pie? La religión te esconde al Espíritu Santo. El verdadero evangelio te lo presenta. Y concluyo diciendo lo que Pablo dijo a los discípulos que le encontró. Que le habían escondido el Espíritu Santo. Cuando ustedes creyeron en Él, ¿en qué fueron bautizados? Ellos quedaron mudos porque no tenían conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Y Pablo se le anticipa y les dice, ustedes fueron bautizados con el bautismo de arrepentimiento que Juan el Bautista. Y él dice, pero yo les presento algo mucho mejor, un bautismo. No que el otro haya pasado, no tiene gran importancia, no voy a hablar de eso. Pero lo que digo es que después de la primera experiencia de salvación, Dios nos quiere dar la experiencia de tenerlo a Él. Vamos a poner en pie, por favor. Tal vez aquí hay hermanos, hermanas, que creen en el Señor, que aman al Señor, que hacen su obra con mucha dedicación y mucho esfuerzo, pero que todavía hay algo que les falta. Es la presencia del Espíritu Santo. Es el poder. Jesús mismo, escuchen esto, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Todos creían en Él, todos le seguían a Él, todos veían milagros. ¿No escucho? Algunos de ellos lo traicionaron, Judas, Pedro, lo negaron. Decirle que está a tu lado, pero cuando Jesús subió al cielo, Él envió la promesa. Y uno de aquellos que lo había negado, hermano, Pedro, el primer mensaje lleno del Espíritu Santo, ganó 3,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Pedro nunca más le fue infiel a Jesucristo. Históricamente hablando, dice que cuando a Pedro lo iban a crucificar como a su maestro. Y él dice, no soy digno de morir como él. Colóqueme pata para arriba, como se dice. Aunque mi hija dice, papi, no tenemos pata, tenemos pies. Pero usted me entiende, ¿verdad? Amén. Triando sempre preque detrás. Con el permiso de los pastores, me gustaría orar, porque hoy va a ser una noche diferente. Hoy por la mañana en nuestra iglesia hubo bautismo con Espíritu Santo. Pastor Abel, yo puedo respirar y sentir olor a Espíritu Santo. Olor a bautismo con el Espíritu Santo. Yo pensé que llegan a estar acá, mira vos. Con el permiso de los pastores pueden pasar aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Pastor, yo ya fui bautizado, pero hace mucho no hablo. Venía acá que Dios te va a renovar. Dios te va a renovar. Gloria a Dios.